Cruz, estoy en Voces por Media Calle, en la historia por media calle. Hoy es 27 de agosto del año 2020. Es una fecha que queda como en sándwich para mí, de dos fechas que también lo son para mí importantes y significativas. Una, obviamente, la que celebramos ayer en todo el país y todos los que somos universitarios, del 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Y bien pude haber dedicado este programa hoy a hablar de la Universidad de Costa Rica y de su 80 aniversario, que bien merecido tiene, digamos, no solo un programa, sino muchos programas. Hoy, un día como hoy, es un día que nació Manuel Mora Valverde hace 111 años. Y esa es una figura para mí también muy emblemática, muy importante. Y voy a concentrar el programa de hoy en hablar de la Costa Rica en la que vivió Manuel Mora hasta que fundó el Partido Comunista en 1931. Estamos hablando de una Costa Rica que va desde fines del siglo XIX hasta 1931, 34. Ese es el periodo que me voy a quedar hoy conversando para poder entender cómo es que se formó este joven en aquellos años, que a los 20 y pico de años contribuyó a formar un partido nuevo, el Partido Comunista de Costa Rica, que lo lleva a jugar un papel muy importante en la década del 40, colaborando con el gobierno del doctor Calderón Guardia, haciendo un pacto con ese gobierno y con la Iglesia Católica, que produce el capítulo de las garantías sociales en la Constitución Política, la aprobación del Código de Trabajo y la aprobación en aquella época también del artículo 29 de la Constitución Política, que es el equivalente al actual artículo 45 de la Constitución, que tiene que ver con el papel de la propiedad, el uso social de la propiedad. Y la otra fecha, que también la tenía para hoy, porque son esas cosas en que nosotros nos debatimos, es la fundación de la República por el doctor José María Castro Madrid, que se llevará a cabo el 31 de agosto de 1848 y que en estos días pues, vamos a celebrar igualmente su aniversario, de manera que esos eran los tres acontecimientos que me gravitaban a mí en la cabeza, de manera que hoy nos vamos a concentrar especialmente en los antecedentes históricos del Partido Comunista de Costa Rica, que son los antecedentes históricos que forman a Manuel Mora, que sirven para desarrollarlo a él como un joven inquieto y fundador del partido. Ese periodo 1870-1930 para Costa Rica es un periodo que nosotros en general los historiadores lo señalamos como un periodo liberal, liberal en todo sentido. Y en algunos casos ese liberalismo se proyecta hasta 1948, aunque esa segunda parte, desde 1920, 1930, en esa década, hasta el 48, es un periodo que resulta ya cuestionador del modelo liberal por la aparición de movimientos políticos nuevos de carácter, uno reformista, el Jorge Bolio, a su tiempo de Jorge Bolio, también el Partido Socialista del doctor Aniceto Montero, y en 1931 el Partido Comunista y el desarrollo de luchas sociales de nuevo tipo que empiezan a producirse en ese momento. Y en virtud de que los liberales de la época no izaron, digámoslo de esta manera, las banderas sociales, se quedaron en el paquete de las libertades, de los derechos que tienen que ver con el modelo liberal en ese sentido. Bueno, 1870, 1930 es también una época que es significativa porque es el cambio de estructuras económico-políticas mundiales que tienen un impacto también para Costa Rica. Es el nacimiento y desarrollo del imperialismo, considerando el imperialismo como una fase de desarrollo capitalista.
ese fin de siglo XIX, se produce obviamente un impacto de la revolución industrial que se estaba dando en esa época. Ya venía una revolución política desde el impacto de la Revolución Francesa en todo el siglo XIX, con las revoluciones de 1820, 1830, 1848, con la ocupación francesa de España entre 1808 y 1814, con las transformaciones que se van a dar desde el punto de vista económico en todo el siglo, en términos de las revoluciones importantes a las cuales ahora me voy a referir levemente, que son revoluciones en todos los campos. En los campos filosóficos se van a desarrollar las ideas positivistas, ahí va a surgir también las ideas sociologistas de nuevo tipo a mediados del siglo XIX, va a surgir el desarrollo de las ideas socialistas, comunistas y anarquistas en el siglo XIX, y se van a producir una serie de revoluciones muy importantes que tienen que ver con el desarrollo industrial, el hierro, el acero, la industria del hierro y del acero, la industria de la química, toda la revolución genética de Mendel a mediados del siglo XIX que permite reproducir eh, alimentos y animales, el desarrollo de la electricidad en la segunda mitad del siglo XIX, el descubrimiento del petróleo a finales del siglo XIX y las primeras explotaciones que empiezan a hacerse incluso a principios del siglo XX. En caso de Venezuela, en 1909 se empiezan a descubrir los pozos petroleros y a desarrollar la industria del petróleo. Si nosotros vemos periódicos de 1910 a 1920 en Costa Rica, de pronto nos sorprendemos de ver la cantidad de información que hay sobre el hallazgo de petróleo en la región de Limón. Ahí donde está hoy el Parque Nacional de Cahuita, ahí hay pozos petroleros, ahí hay todavía pequeñas lagunitas que si uno las camina por la playa se pueden ver ahí a la pura orillita de la playa todavía esos ojos de petróleo que hay allí. Y esa cosa se decía en los periódicos de 1910 a 1920 que eran, digamos, fuentes de petróleo inmensas. Y eso va a provocar también un impacto muy importante, va a provocar un impacto muy importante de el petróleo en la vida nacional en la década del 10 y del 20 incluso, que juega en el fondo también en la caída del presidente Alfredo González Flores. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones. La electricidad, ni qué decir, la electricidad para Costa Rica fue una cosa muy importante, empezó a desarrollarse hacia 1880 y ya en el año 84 nosotros teníamos la capacidad de instalar los primeros faroles eléctricos ahí en el Parque Central, cerca de 25 faroles se desarrollaron para aquella época, dándole a San José la categoría de ciudad iluminada, y resultó ser nada menos que la tercera ciudad iluminada del mundo en aquella época, después de París, ciudad de las luces la llaman, y después de Nueva York, la primera de América Latina. Entonces, era una verdadera revolución. En ese sentido, se produjo también una revolución en las comunicaciones. Hablo de telégrafos en Costa Rica desde 1865, hablo de teléfonos a finales del siglo XIX y hablo del cable submarino. El cable submarino era el cable que, como bien dice el título, venía por debajo del mar, a fondo del mar. El primer cable que tuvimos nosotros que nos comunicó con el mundo fue un cable que llegaba a San Juan del Sur de Nicaragua y desde allí se recogían las noticias, para trasladarlas a San José, a caballo o a pie, de manera que la prensa que ya existía en aquellos años pues se informaba de esa manera. Pero en 1890, cuando ya está desarrollada el ferrocarril en el Atlántico, se está terminando de construir el malecón de Limón, se está revolucionando todo el puerto de Limón. En ese sentido, también llega el cable submarino a Limón por el Atlántico, y el cable submarino, pues, del Atlántico nos conectó más rápidamente al mundo. ¿Por qué? Porque antes del cable submarino las noticias que llegaban a Costa Rica eran atrasadas.
Si uno ve periódicos anteriores a 1886, uno ve noticias internacionales a veces con 2 y 3 meses de atraso, a veces un mes, dependiendo, pero eran noticias sumamente atrasadas. Pero ya la información, por ejemplo, de la gran huelga de los trabajadores de Estados Unidos del 1 de mayo de 1886, que da origen a la jornada de 8 horas de trabajo, esa es una huelga que se sigue en Costa Rica con un atraso prácticamente de 3 días, 2, 3 días, iba informando de todos los acontecimientos de la huelga. Bueno, eso era una revolución en Costa Rica, era la inserción de Costa Rica en el mundo a través de las comunicaciones, en este caso de esta naturaleza. Hoy, por supuesto, y durante el siglo XX, cuando se desarrollaron otras técnicas de comunicación con los aparatos que comunicaban rápidamente, tipo computadoras, las noticias llegaban con 24 horas de atraso, se publicaban. Hoy el desarrollo de la televisión y la radio es de tal naturaleza que nosotros vemos noticias al instante, ¿verdad? Y esta es una maravilla de la comunicación. Bueno, esta era parte de una revolución que se venía gestando en aquella época, parte de la revolución industrial del siglo XIX y de lo que estaba impactando en Costa Rica. En Costa Rica, además, se producen otros cambios relacionados con eso. Ahorita vamos a hablar de esa cosa. A nivel internacional, esto estaba cambiando también los patrones de las empresas internacionales. La industria, el desarrollo industrial moderno de la segunda mitad del siglo XIX empujó a los países grandes desarrolladores de esas industrias a la lucha por controlar materias primas estratégicas, porque las materias primas estratégicas, cobre, estaño, hierro, carbón, petróleo, etcétera, no se dan generosamente en todas partes del mundo, sino que la naturaleza las ha distribuido de una manera desigual y en algunos países ha concentrado mucha riqueza y en otros absolutamente nada de ese tipo. Entonces esas materias primas que estaban en otras regiones de los países industriales son objeto de discusión y peleas que va a conducir a la Primera Guerra Mundial. Porque allí en la Primera Guerra Mundial el núcleo de contradicciones importantes es justamente cómo se repartía el mundo entre las grandes potencias coloniales que había en aquella época. Y era la discusión sobre el control de las áreas de materias primas estratégicas, la discusión sobre los mercados de mano de obra barata para la explotación de esas materias primas y los mercados de colocación de productos que se elaboraban con esa mano de obra barata y con esas materias primas. Esto es lo que da origen a una nueva etapa del desarrollo capitalista de aquella época, que es lo que se ha llamado el imperialismo. Aquí hablamos del imperialismo económico. Para ese momento lo que se había estudiado a fondo y uno de los pensadores más importantes del siglo XIX en ese sentido fue Carlos Marx y su compañero Federico Engels, que aportan extraordinaria discusión y aspectos importantes a el estudio del desarrollo de la sociedad capitalista. Obviamente los grandes economistas liberales venían desde el siglo XVIII, Adam Smith, David Ricardo, Quesnay y otros, pero en ese final de siglo se produce ese debate. En 1890, por primera vez en lo que yo conozco, se habla de imperialismo en Japón. Teóricos en Japón ya mencionan ese fenómeno. Esa discusión se va a mantener en Europa, empieza a cultivarse. Hacia 1912, una de las mujeres más importantes del movimiento obrero y de la intelectualidad europea, Rosa Luxemburgo, publica un libro que se llama La acumulación de capital. En este libro, Rosa Luxemburgo hace un análisis justamente de la acumulación de capital a partir de la explotación de las colonias y pone en el tapete un nuevo elemento de la discusión internacional alrededor del imperialismo que ya existía. En esa época ya existía un hombre extraordinario en la Rusia zarista en aquella época, que era Lenin, y es Lenin quien alrededor de 1916 publica su famoso librito
el imperialismo, la fase superior del capitalismo en medio de la Primera Guerra Mundial, donde tiene, digamos, la capacidad y la visión para analizar justamente esa disputa de mercados por el control de las materias primas, mano de obra y colocación de productos y de regiones en términos de la guerra que se estaba llevando a cabo. Y fue la guerra que al finalizarla o al finalizar ese evento militar, los militares sobre escritorios y con regla y lápiz, para decirlo así, simplemente trazaban fronteras en África y en otros países, y así se repartieron el mundo. Los efectos de esa Primera Guerra Mundial no los voy a discutir ahora, no los voy a plantear ahora. En alguno de estos programas probablemente hablaré de la Primera Guerra Mundial, su significado, su importancia y sus consecuencias. De manera que así entramos nosotros al siglo XX, en una etapa que llamamos la etapa del imperialismo, que es una telaraña que se vuelca sobre toda la totalidad del universo conocido, de la Tierra, del mundo. Todos los grandes centros de industria están proyectándose, están viendo a ver qué tajada sacan de esa división que se hizo. ¿Fue una división justa y correcta? No, todos los países de alguna manera no quedaron muy satisfechos con aquello, pero al final de cuentas la guerra se acabó y se dividieron los territorios y aparecieron nuevas fronteras. La Primera Guerra Mundial se le llama Primera Guerra Mundial, aunque tuvo un escenario muy europeo y un poquillo en otras regiones, pero realmente fue una concentración de conflictos militares en Europa. A esto se sumaba también el desarrollo, como parte de la revolución industrial del siglo XIX, de los transportes. En el caso nuestro de Centroamérica, incluso porque los franceses estuvieron interesados en desarrollar un canal en Panamá, aprovechando el istmo, que era la parte más angosta, y en Nicaragua habían intereses similares de franceses, ingleses y norteamericanos de desarrollar un canal también, aprovechando el río San Juan, el lago de Nicaragua y el estrecho Rivas. Y porque había la experiencia de una ruta comercial que salía prácticamente desde Nueva York, pasando por New Orleans y bajando hasta San Juan del Norte, en Nicaragua, cruzando el río San Juan, cruzando otra vez el lago, cruzando el estrecho de Rivas, y desde San Juan del Sur se trasladaban hacia California, donde ya se habían descubierto minas de oro y plata, y eso era un atractivo muy importante que hacia 1850 y 1860, en esa década, se movilizaban cerca de 2,000 personas por mes a través de una empresa que se llamaba la Compañía del Tránsito, que le dio nombre a esa ruta como la ruta de la vía del tránsito, que fue una lucha estratégica en la guerra de 1856 para su captura y dominio por parte de nuestro gran presidente Juan Rafael Mora, y nosotros llegamos a ejercer un control importante de aquella ruta, de manera que el canal de Panamá y el canal de Nicaragua era parte de ese diseño de desarrollo de las potencias en aquella época. Estaba también la época de la construcción de los ferrocarriles, todo el siglo XIX. Las máquinas eran gigantescas y los ferrocarriles empezaban a desarrollarse como un medio de transporte notable, extraordinario, esencial e importante. En Sudamérica y en Centroamérica se empezaron a desarrollar justamente aquí en Costa Rica, cuando en 1869 se firma un contrato para la construcción del ferrocarril que empieza en 1870 y se va a terminar alrededor de 1884. Para eso hubo contratos con un empresario norteamericano y a ello vinieron también capitales extranjeros a apoyar la construcción del ferrocarril al Atlántico en aquella época, y se pensaba igualmente en la continuidad al ferrocarril al Pacífico, al puerto de Punta Arenas o Caldera, que eran los que se usaban en aquella época, para lo cual desde el gobierno de Rafael Iglesias, 1894 a 1902, ya se toman medidas importantes para impulsar el ferrocarril al Pacífico, que terminó siendo un ferrocarril eléctrico, mientras que el del Atlántico era con carbón. Entonces teníamos los ferrocarriles en marcha.
automóviles finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y empezaron a desarrollarse y a llegar a Costa Rica también tempranamente en el siglo XX. Aviación empezó a desarrollarse en el siglo XX principalmente. Se usó la aviación militar en la Primera Guerra Mundial. Por primera vez se usaba la aviación en la guerra. Los jefes militares terrestres de infantería se burlaban de la aviación diciendo que eso no servía para nada. Hoy, al revés, la aviación tiene el principal desempeño en los ataques militares porque tienen una capacidad destructiva enorme, y después de que la aviación destruye, entra la infantería y entra la tanquería y entran las otras fuerzas terrestres. Pero en aquella época más bien era la inversa. En esa época incluso se usan los primeros submarinos también en la guerra, de manera que estamos hablando de una situación de esta naturaleza. Costa Rica fue visitada por aviadores desde 1912. Empezaron a llegar ahí aviones casi de recreo. Algunos se estrellaron aquí y otros aviadores murieron en Costa Rica realizando sus hazañas en aquellos años. Entonces, esas fueron las cosas importantes. Desde el punto de vista interno, económico, interno, todo el siglo XIX costarricense había sido de expansión cafetalera hacia el oeste, hacia San Ramón y hacia Turrialba, hacia el este. La construcción del ferrocarril impactó extraordinariamente el país. Primero, no teníamos mano de obra disponible y libre para que trabajara en la construcción del ferrocarril, de manera que hubo que contratar mano de obra extranjera para que laborara en el ferrocarril. Los constructores del ferrocarril, en ese sentido, se movilizaron a buscar mano de obra. Lo primero que trajeron fueron negros de Panamá, que habían quedado cesantes de la construcción del canal de Panamá, y entonces los trajeron aquí a trabajar. Era una masa de trabajadores de tipo industrial, de tipos pesados, de trabajo pesado y muy bien pagados para la época, mientras a un trabajador de la ferrocarril les pagaban, por decir algo, 5 pesos, a un peón aquí se le pagaba 1 peso. Esa diferencia provocó conflictos aquí entre los sectores agraristas de hacendados cafetaleros con los constructores del ferrocarril, porque provocaba fugas de trabajadores de las haciendas hacia la región del ferrocarril. Y en ese sentido entonces hicieron un reciclaje de la mano de obra. Se llevaron la mano de obra traída de Panamá y empezaron a cambiarla por mano de obra del Caribe, que la trajeron de Jamaica, negros también, que trabajaban justamente en actividades agrícolas en el Caribe, ya en el desarrollo de las plantaciones bananeras. Y en ese sentido, Kidd también empieza a experimentar, mientras construye el ferrocarril, el desarrollo del cultivo del banano en la zona atlántico con mucho éxito. Trajeron también chinos y trajeron italianos. Negros a Costa Rica ya habían llegado de la época de la colonia. Desde 1650 habían sido introducidos para trabajar en las haciendas cacaoteras del Atlántico. Chinos comprados en China, en puertos chinos de la época, porque eran esclavos. Nosotros habíamos abolido la esclavitud alrededor de los días de la independencia, y en 1824 se había fortalecido la abolición de la esclavitud en Centroamérica, de manera que los chinos que se compraban como esclavos aquí no podían llegar como esclavos, sino como hombres libres. Entonces se les hacía un contrato de trabajo con el cual se les obligaba a trabajar por tanto plazo, mientras pagaban lo que por ellos se había pagado y adquirían su libertad laboral. Los italianos fueron traídos con contratos de trabajo como los soldados italianos, obligados a trabajar como si fueran soldados, y chinos, italianos principalmente en la construcción del ferrocarril, tuvieron problemas laborales porque no les cumplían los contratos. Entonces ahí empezaron a haber protestas y de pronto se produjo una huelga gigante entre los italianos a finales de la década del 80, una huelga que repercutió enormemente en el país porque hubo movimientos de solidaridad de los trabajadores de Costa Rica con esos italianos. En Turrialba, en Cartago y en San José, los trabajadores se movieron solidariamente con los huelguistas. Incluso en la estación de trenes de Turrialba, si no han quitado eso todavía, y hay un pequeño monumento alusivo a esa huelga de los italianos. El siglo
XIX también fue muy importante, la segunda mitad, para la migración europea que vino a Costa Rica, que se proyectó en el campo de la cultura, la ciencia, las artes, la educación, en el campo científico de manera extraordinaria. Y a finales del siglo hubo una migración de 5.500 españoles, entre ellos 500 mujeres y 5.000 hombres, que fueron traídos también, con la cual se volvió a hacer una gran huelga porque les incumplían sus contratos de trabajo. Bueno, esto para señalar que ese ambiente se venía dando en ese momento. Las transformaciones urbanas que se estaban dando en el país a finales del siglo XIX son transformaciones muy importantes, con electricidad ya en el país, la construcción del Teatro Nacional, que empieza en 1890 y se termina en 1897, es una construcción que termina con electricidad incluida. Y las grandes construcciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Costa Rica son el signo de ese proceso. El edificio metálico, la Escuela Buenaventura Corrales hoy, los edificios que están frente a la librería Alemán en Avenida Central, el Teatro Nacional, la Penitenciaría Central, fueron solo algunos de esos ejemplos de esas grandes construcciones, pero también entre 1890 y 1912, para decirlo de esa manera, se construyen los barrios Amón y Aranjuez. Y eso fue una revolución urbana también muy importante. Incluso porque algunas de esas viviendas en esa zona se construyeron con corredores volados. Era un corredor que le daba vuelta a la casa o lo ponían al frente, con lo cual empezaba la sociedad josefina a abrirse, a ver el mundo, a que un vecino se viera con el otro, mientras en el resto del país todavía se hacían tapias. Justo cuando aquí se está haciendo esa construcción del barrio Amón y el barrio Aranjuez en Santo Domingo de Heredia, la alcaldía y la municipalidad están obligando a que la gente más bien ponga tapias, que se encierren ahí, que no se puedan ver. Bueno, eso fue parte de eso. Esas migraciones y ese tipo de cosas enriquecieron el mundo costarricense, obviamente, porque poco a poco llegaron a mezclarse e impactar de muchas maneras la sociedad costarricense. El desarrollo del ferrocarril en 1884, cuando ya había terminado, le permitió, por un contrato que se hizo entre el presidente de la República, Bernardo Soto, y Minor Kidd, el contrato Soto-Kidd, y como una compensación por los méritos que él había hecho y por la plata que él había puesto también para la construcción del ferrocarril, le dispusieron que él escogiera tierras en el territorio nacional, y él escogió tierras alrededor de la línea del ferrocarril y en la zona de Avangares y Tilarán. Alrededor de la línea impulsó los cultivos de banano. Por eso el ferrocarril en toda su historia solo sirvió para dos cosas, hasta 1970, digámoslo así. En la historia esa solo sirvió para dos cosas: para sacar café y comercio del Valle Central hacia Europa, que era quizás la parte menor, pero muy importante en la vida económica nacional, y para las exportaciones de banano. Un dato ilustrativo es contundente. Costa Rica tiene 1.300 kilómetros de líneas férreas instaladas en el país, incluso hasta con la proyectada ahí al Emporio de Alajuela, donde se quería llevar el nuevo ferrocarril. Pero de esos 1.300 kilómetros, hay 1.000 kilómetros instalados solamente en las zonas bananeras, en las plantaciones de banano. En una época cruzaban la frontera Panamá-Costa Rica. Solo 300 kilómetros que van desde Limón a San José, el ramal de Heredia y Alajuela, y la ruta a Punta Arenas es el otro trechillo así chiquitillo de línea férrea. No sirvió para colonizar nada, no se hizo un solo pueblo alrededor del ferrocarril. Los pueblos que existieron ahí fueron pueblos asociados a la explotación del banano y al mantenimiento de la línea férrea en lo que correspondía. Por supuesto que el ferrocarril impacta también Limón, porque transforma la ciudad, hace un emporio industrial, ahí se construyen talleres del ferrocarril, se construye el malecón, se construye el barrio de los Blancos, en fin, hay una transformación ahí muy importante. Bueno, en esa Costa Rica empieza a desarrollarse. A principios de siglo se producen dos cosillas interesantes para nosotros. Una, 1901, la guerra con Colombia. En esa época no existía Panamá hasta 1903, y se produce una disputa territorial entre Colombia y Costa Rica
por tierras en la frontera, y la disputa tenía por trasfondo el control que las compañías bananeras establecidas en Costa Rica con las establecidas en Colombia se disputaban de unas regiones, y nos llevaron a la guerra en 1901 para repartirse territorios, y así fue. Esa guerra se vuelve a repetir en 1921 con Panamá, ya Panamá independiente desde 1903, para disputar tierras donde se suponía que había petróleo en la frontera, y efectivamente lo había. Y entonces las compañías petroleras de Panamá y las de Costa Rica y los intereses petroleros afincados en cada país pusieron a nuestros países a pelear, y fuimos a la guerra de Coto en 1921 para pelear territorios que estaban en el trasfondo de los intereses de las compañías petroleras. Esto era lo que era la expresión de ese imperialismo que de una u otra manera estaba también viendo a ver cómo nos ponía a pelear a nosotros, primero con Colombia, después con Panamá, a propósito de los conflictos de tierras que había alrededor ¿cómo se llama?, de las fronteras. En esas tierras de Avangares y Tilarán, ahí se explotó lo que se llamó el segundo ciclo minero, que fue desde 1884 hasta 1920, 1930. El primer ciclo correspondió a la explotación de minas en los Montes de los Aguacates desde 1819 hasta 1844. Entonces ahí empezamos a tener esos efectos. La repercusión de la Primera Guerra Mundial en el país, en esos días, 1909, nació un niño que se llamó Manuel Mora Valverde, justamente un día como hoy, 27 de agosto de 1909. Un niño que le toca vivir condiciones socioeconómicas difíciles en los años siguientes, incluso la muerte de dos hermanitas por sus condiciones socioeconómicas difíciles que le tocó vivir. Y quizás eso empezó también, y eso lo reconoce don Manuel, en que eso influyó mucho en su sensibilidad social para la época. No había seguros sociales como tenemos hoy. Los seguros sociales como concepto y como instituciones ya se habían desarrollado desde el siglo XIX en Europa. Y justo al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, con motivo de la conferencia que se hace para cerrar esa guerra, Versalles en el 19, se condiciona que los países firmantes de la paz tienen que desarrollar seguros sociales, porque se empezaba a ver la seguridad social como un instrumento muy importante para reproducir la fuerza de trabajo, para tener trabajadores sanos, lo más sanos posibles, pero que tuvieran capacidad de reproducirse y que esa reproducción permitiera hacer relevo de la fuerza del trabajo. Ese fue el concepto de la seguridad social a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La guerra mundial, la guerra con Panamá en Costa Rica, un escritor extraordinario que tuvimos nosotros, Vicente Sáenz, que vivió su época más fructífera de carácter intelectual en México que en Costa Rica, que trabajaba como periodista en aquellos años, era abogado y periodista, publicaba en un periódico que se llamaba La Nueva Prensa. Él ahí denuncia el conflicto de límites de Panamá como un conflicto justamente entre compañías imperialistas, las bananeras en ese momento. Esas compañías bananeras tuvieron tanta influencia en la región que le pusieron apellido a nuestros países, se llamaron Bananas Republics, repúblicas bananeras, por el impacto, la importancia que tenían aquí en los suelos centroamericanos. Ponían presidentes, quitaban presidentes, ponían tiranos, dictadores, militares, gobernantes, nombraban diputados, nombraban miembros de la corte, en fin, tenían una influencia enorme, por eso la llamaron Bananas Republics o repúblicas bananeras. La Primera Guerra Mundial de 1914 al 18 tiene sus repercusiones en Costa Rica, económicas, sociales, políticas. Provocó un impacto en la economía nacional, porque nuestra economía nacional exportadora de café se afecta, porque los soldados en las guerras no toman café, esa es la verdad, y el café entonces ya no nos lo compraban, y el café era nuestra principal entrada de divisas. Ricardo Jiménez, que fue presidente en 1910 al 14, del 24 al 28, del 32 al 36,
un día llegó a decir que el mejor ministro de Finanzas de Costa Rica era una buena cosecha de café. Más simbólico no podía ser y más categórico tampoco. Pero el banano también se exportaba, pero no era nuestro, era extranjero. A propósito del banano, los cafetaleros que se habían desarrollado en aquellos años muy importantes y dominaban el mercado nacional de manera significativa, empezaron a tener problemas con las compañías bananeras. ¿Por qué? Porque empezaron a cultivar banano también. Pero resultaba que por los contratos de 1884, los contratos bananeros con el Estado, se les daban todas las condiciones a favor de la compañía bananera. Ellos ponían precio, ellos ponían la cuota de producción, decían que banano se exportaba y cuál se destruía, no se podía vender en el mercado nacional, el mercado que era de exportación, en fin, una gran cantidad de cosas. Y entonces se empiezan a producir en 1901 las primeras manifestaciones, expresiones de carácter antiimperialista que enfrentan los contratos bananeros. Y eran nada menos que grandes capitalistas los que se enfrentaban a las compañías bananeras. Uno de ellos, Ernesto Romoser, un personaje muy importante que es abuelito, para decirlo así, de miembros de la actual Junta de la Directiva de la Nación o que han sido miembros de la Junta de la Directiva del periódico La Nación. Ese era el impacto que tenían. Y justamente Ernesto Romoser habla de que esos eran acciones imperialistas y empiezan a enfrentarlo. Y empieza un grupo de la oligarquía nacional a enfrentarse al imperialismo en su forma económica, en su expresión, en las compañías que tenían en Costa Rica, especialmente en la discusión de los contratos que beneficiaban a esas compañías. Y esa discusión de la oligarquía en torno a la presencia de empresas imperialistas y de contratos que con ellos se firma, se prolonga hasta 1936. Oigan, los primeros 36 años del siglo XX, una parte muy importante de la protesta contra empresas imperialistas se da por parte de oligarcas nacionales y de grandes oligarcas. El último fue Manuel Francisco Jiménez Ortiz, ese sí, el abuelito directo de todos los Jiménez de la Guardia, de los Jiménez Borbón, que son y han sido directores de la empresa La Nación, para poner, digamos, nada más como el símbolo de la importancia del capital que era. Pero Manuel Francisco Jiménez Ortiz también era ministro en aquella época de Relaciones Exteriores y se enfrenta a su gobierno de León Cortés, renunciándole a León Cortés porque se firma un tratado de comercio con Estados Unidos en el gobierno de León Cortés que Manuel Francisco considera lesivo, contrario a los intereses nacionales, a los intereses, para decirlo gráficamente, de los productores, empresarios y de los ricos del país. Y entonces protesta. Y la forma de protestar fue renunciando y publicando un folleto sobre ese tratado. Entonces ahí tenemos un periodo de movimientos antiimperialistas que luchaban contra los contratos que se celebraban con compañías extranjeras. No era contra la inversión extranjera, no se decía que no se podía invertir en Costa Rica, al contrario, se consideraba que la inversión extranjera, y eso podríamos considerarlo todavía hoy, es importante que se haga en Costa Rica, especialmente en aquellas áreas que no son competitivas y destructivas del capital costarricense, de la riqueza nacional. Si son complementarias al desarrollo nacional, bienvenido. Era más o menos la discusión de fondo que había en aquella época en torno a eso. Después van a surgir otros movimientos antiimperialistas que ahora vamos a mencionar. Entonces la guerra empieza a repercutir, se cierra el mercado, hay una situación de crisis económica, se producen las elecciones del 14, entra el gobierno de la República, Alfredo González Flores, y Alfredo González Flores, un presidente joven, soltero en ese momento, juega un papel muy importante porque, viendo la situación del país, asume un papel patriótico de gran reformador en aquella época estatal, y entonces procura hacer una reforma tributaria o fiscal de manera que los ricos, que eran los que tenían capacidad para sostener la crisis, sostuvieran la crisis. Es decir, que el rico pagara como rico los impuestos y los pobres como pobres, de manera que el peso de la situación de la crisis fiscal
y de la crisis económica lo soportaran quienes tenían capacidad económica, no por salarios como hacen ahora, que le rebajan a la gente los salarios y las pensiones, sino por el capital acumulado y las ganancias al capital que generaban. Así se enfrentó a un sector. Se enfrentó a los mineros de la época, Alfredo González Flores, prohibiendo la exportación de oro y plata. Se enfrentó a los bancos, porque estableció un banco, el Banco Internacional de Costa Rica, que después evolucionó a lo que se llamó el Banco Nacional de Costa Rica en 1936, que es el actual banco, y con este banco ejerció control sobre la banca privada y estableció lo que se llama el encaje mínimo legal, que es una reserva de dinero que tiene que hacerse todos los días y todavía se hace, donde los bancos con esa reserva de dinero están obligados a cubrir el movimiento bancario, los ahorros que tienen ahí los ahorrantes, los que meten plata en los bancos, y también para facilitar acciones de decisión política del Estado para favorecer sectores económicos. Hoy eso no se usa así, lamentablemente. Ese es un fondo ahí que no se usa para eso. Se ha hablado de banca de desarrollo, que es una estafa también en ese sentido, porque no sirve para desarrollar los sectores que verdaderamente lo necesitan, micro, pequeños empresarios, medianos empresarios, y el sector de los bancos privados incluso no prestan adecuadamente a la agricultura, porque la agricultura es de riesgo, invertir en agricultura es un alto riesgo, y esa tarea la tiene que asumir el Estado con todas las consecuencias que eso tiene que tener si queremos desarrollar productores y producción nacional. Aquí hoy eso no es así. Todavía lo peor, lo más perverso, lo más, no sé cómo llamarlo, corrupto, voy a llamarlo yo, es que exista una asociación bancaria nacional donde están los bancos del Estado. Que estén los bancos privados está bien, pero los bancos del Estado los tienen agarrados del pescuezo ahí, porque no les permiten justamente desarrollar políticas desde el punto de vista del interés nacional, y los gobiernos no se preocupan de eso hoy. Bueno, eso para entenderlo así. Los militares fueron afectados por Alfredo González Flores porque en aquella época los Estados Unidos impulsó una política de modernizar los ejércitos de la época, crear guardias nacionales como las que se crearon en Nicaragua, en Panamá, en República Dominicana, en Cuba, en Haití, etcétera, que eran nuevos ejércitos. Alfredo González se opuso, y se opuso a los militares locales y a los militares extranjeros y a los intereses militares, a la industria militar, porque hay los ejércitos producen gastos, solo gastos, hay que estar cambiando y renovando las armas y hay que estar practicando tiro todos los días. Y obviamente también se enfrentó a los intereses petroleros de la época. Eso produjo la caída de Alfredo González Flores, un golpe de Estado en manos de su ministro de Seguridad o de Guerra y Marina en aquella época. 1917 se produce la Revolución Rusa en medio de aquel escenario de la Primera Guerra Mundial, consecuencia de esa Primera Guerra Mundial. Lenin, el jefe de la revolución, el director de la revolución, supo establecer una táctica correcta para ganar las masas obreras, campesinas y a los soldados que luchaban para no ir a la guerra en aquella época, los rusos, para convertirlos en una sola fuerza para desarrollar su revolución socialista. Y así desarrolló la revolución socialista en Rusia en 1917. En 1919, Lenin fundó un organismo internacional, la Tercera Internacional se llamó, para estimular la creación de partidos comunistas y de movimientos sindicales en todas partes del mundo. En ese mismo año, el 19, se constituyó la Organización Internacional del Trabajo como parte de la Liga de las Naciones, resultado de la conferencia que le puso fin a la guerra. La OIT, como se llama ahora, la Organización Internacional del Trabajo, sobrevive a la Liga de las Naciones y forma parte hoy también de las Naciones Unidas. En 1921 se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se había expandido la revolución socialista del territorio de Rusia a 16 naciones más en el Asia Central. Y ahí se expandía, digámoslo de esa manera, la construcción socialista. Todo eso estaba impactando en Costa Rica. Para 1910 está el gran sabio Clorito Picado, a quien le debemos tanto, e incluso hoy el nombre del Instituto Clodomiro Picado, que lleva su nombre, que está contribuyendo extraordinariamente a la lucha contra la pandemia con el desarrollo del plasma para poder evitar muertes de los enfermos del coronavirus. Este plasma ya está prácticamente en ejecución, ya están las primeras 80 botellitas, creo que ya están en fase de experimentación humana, que es muy importante. Y eso a base de
nuestros hermanos, perdonen que los llame así, caballos, porque como decía San Francisco de Asís, los animalitos son nuestros hermanos. Ahí tenemos 6 caballos extraordinarios que tienen nombre, esos caballitos del clodomiro picado, que debemos tratarlos verdaderamente como nuestros queridos hermanos que están contribuyendo a producir el plasma que va a salvar vidas en Costa Rica. Y ojalá lo hagamos pronto y ojalá tenga también repercusiones internacionales. A finales del siglo XIX se habían desarrollado reformas importantes en la economía nacional, con electricidad, con ese tipo de cosas. Habíamos desarrollado también cañerías, etcétera. Y entonces se produce una verdadera revolución entre 1890 y 1912, donde nuestra economía se transforma totalmente y empiezan a surgir medianas y pequeñas empresas y grandes empresas. Los talleres artesanales dan paso a esas industrias, aparecen textileras, jabonerías, industrias tipográficas, industrias de refrescos gaseosos, industrias de cervecerías, ya existía la Fábrica Nacional de Licores, se desarrollan con más fuerza las zapaterías, las sastrerías, las panaderías, y en este sentido los españoles que habían llegado a finales del siglo XIX también van a tener una influencia muy importante en los panaderos. Incluso llevan a cabo una huelga extraordinaria entre 1901 y después en 1903 y 1905 muy importantes. Por supuesto, electricidad, cañería ya se habían dado, las grandes edificaciones ya también se habían dado, y esos cambios en la economía produjo también cambios en los conceptos del trabajo. Hasta esa época existía el artesano, el obrero y el trabajador, pero ahora van a aparecer esos conceptos más desarrollados e independientes y organizados de manera diferente. En el siglo XIX, organizaciones de trabajadores fueron sociedades mutualistas, sociedades de artesanos, sociedades de socorro mutuo, sociedades de mutuo auxilio, que eran organizaciones para darse ayudas en determinados casos, enfermedades, de incapacidades, desempleo, lo que fuera. Por un ahorro que hacían, de ahí sacaban plata para ayudarse. Ahora no, con los talleres de las pequeñas, medianas y grandes industrias van a surgir las ligas de obreros y los sindicatos tal y como ahora los conocemos. Y desde esa época hasta hoy tenemos sindicatos, es decir, tenemos 120 años de historia sindical en la forma que existen hoy los sindicatos. Ya en 1905 se habían desarrollado federaciones de trabajadores. En 1909 se desarrolla un grupo de intelectuales muy importante que fundó el Centro de Estudios Sociales Germinal, donde estuvieron Omar Tengo, Carmen Lira, Joaquín García Monge, los científicos Jiménez Rojas y una gran cantidad de personajes de esa naturaleza, justamente el año que está naciendo Manuel Mora Valverde, el año de 1909. Y lo llamaron Germinal, el Centro de Estudios Germinal, en honor y en recuerdo de las luchas obreras de la Revolución Francesa de 1793, en año en que se produjeron una serie de luchas obreras en París y en otras partes de Francia para imprimirle a la Revolución Francesa un carácter más popular. Bueno, así se llamó el Centro de Estudios Sociales Germinal. Ese Centro de Estudios Germinales se preocupó por darle educación obrera a los trabajadores y de organizarlos de mejor forma. Si ya existían federaciones, el siguiente nivel que seguía era la Confederación General de Trabajadores. Y en 1913 fundaron la Confederación General de Trabajadores como una organización única y nacional para todo el país. Y ese mismo año, esta misma gente del Centro Germinal y la Confederación General de Trabajadores y una serie de grupos, entre ellos deportivos, como creo que era el Grupo Cartaginés de aquella época, organizaron el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo de los mártires de Chicago que habían dado origen a la lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Y la Confederación General de Trabajadores de 1913 empieza a adquirir vida propia. En 1917, bajo la dictadura de Tinoco, hace un congreso y en ese congreso renuncia, probablemente por presión de la dictadura, a luchar por cosas políticas. Pero en 1923, una vez que ha caído la dictadura, el Congreso, el segundo Congreso de la Confederación, dice que no, que al contrario, los trabajadores tienen que participar en política, que es en la política donde se resuelven los problemas que afectan a los trabajadores todos los días, con decisiones políticas del gobierno, con decisiones legislativas de la Asamblea Legislativa, en fin, con una gran cantidad de cosas, que los trabajadores tienen que preocuparse por la política y participar en política, porque ese era un deber y una obligación
para mejorar condiciones de vida, de trabajo y si fuera necesario para cambiar también la estructura socioeconómica del país o el sistema político si fuera necesario. Para esa época existían también ya una tradición de huelgas en Costa Rica que había venido en la huelga de telegrafistas allá por 1874, después las huelgas de los chinos y de los italianos. 1892 hubo una pequeña huelga bananera y entre 1892 y 1934 se produce casi una docena de huelgas en la zona bananera. Ya por 1909, el año que están haciendo Manuel Mora, es una huelga bananera en la que la compañía trae trabajadores de Panamá para romper la huelga y cuando los trabajadores de Panamá llegan a Limón se dan cuenta que los han traído para eso y se suman a la huelga. ¿Por qué? Porque eran miembros de un sindicato de trabajadores norteamericanos llamado la Industrial Board Workers que trabajaba ahí en la zona de Panamá y ellos no iban a ser de rompehuelgas, se sumaron a la huelga. Bueno, esto para señalar eso. También habían surgido ya partidos políticos en Costa Rica desde 1890. Antes de eso se había formado un partido de obreros y artesanos en 1886 impulsado por Félix Arcadio Montero, que fue el último rector de la Universidad de Santo Tomás y terminó siendo el abuelito nada menos que de dos grandes intelectuales costarricenses, uno de ellos gran dirigente sindical Álvaro Montero Vega y su hermano Arturo, y el bisnieto de ellos, hijo de Álvaro, que también fue dirigente sindical. El Partido de Obreros y Artesanos, don Félix Arcadio funda después, en 1891, el Partido Independiente Demócrata, que logra elegir un diputado representante de los sectores populares, Faustino Montes de Oca, y el impacto del Partido Independiente Demócrata y el Partido de Obreros y Artesanos anteriormente hace que los partidos de la oligarquía se vean obligados a crear secciones obreras en sus partidos, secciones de trabajadores y secciones de artesanos, y eso conduce a que otro partido de ellos también permita elegir a finales del siglo XIX a un representante obrero de los oligarcas, que fue Víctor Golcher, ¿verdad? Ideas anarquistas y socialistas habían llegado a Costa Rica en el siglo XIX, a la par de la Rerum Novarum, la encíclica del Papa León XIII y el pronunciamiento del obispo Til difundiéndola, se produjo una discusión en donde el presidente de la República reconoce que lo que dijo el obispo entrañaba ideas socialistas y subversivas, decía. Bueno, imagínense. En fin, Félix Arcadio fue asesinado. 1913, en las elecciones de 1913 se produjeron 3 partidos obreros en la región de Limón, en la zona de Grecia, que era un centro industrial muy importante de caña de azúcar y café, y habían ingenios y beneficios, y en San José, por supuesto. Y en 1919 se fundó el Partido Socialista de Aniceto Montero, que es el que impulsa las primeras ideas comunistas en Costa Rica. Aniceto estudió con Florito Picado en París y iban a visitarlos cuando Lenin estaba en el exilio parisino, iban a oír los discursos de Lenin. Y en el caso de Aniceto Montero y otro doctor Sáenz, que después se fue para Panamá y allá contribuyó a desarrollar el movimiento sindical panameño de origen costarricense, llegaron a Costa Rica y a Panamá impulsando ideas socialistas y obreristas muy importantes. En 1923 el Partido Reformista se funda con base en la Confederación General de Trabajadores, que en su segundo congreso le da el apoyo y la confederación en ese sentido se disuelve. Al disolverse la confederación, surge una confederación obrera nacional o obrera costarricense, como se llamó, que dirige más o menos las luchas muy débilmente entre 1923 y 1928, cuando en ese año se constituye la Unión General de Trabajadores con personajes como Gonzalo Montero Berry, Fabián Soto, Abel Dobles, que después se integran al Partido Comunista una vez que se ha formado el Partido Comunista, pero que fueron la alianza más importante del movimiento obrero con los jóvenes que empezaban a destacar en aquellos años con ideas de nuevo tipo. Para 1930 se fundó para la elección del medio periodo el Partido Alianza de Obreros y Campesinos, que propuso la candidatura de Joaquín García Monge, que no quedó electo en ese momento. Bueno, pero se hizo el intento. La economía nacional, que giraba alrededor del café y banano, seguía girando, teniendo ese eje. En la década del 20 se empezaron a discutir contratos bananeros que venían desde el año 84, en el año 28, y alrededor de eso se empezaron a discutir otros contratos, los contratos bananeros de la United Fruit Company, los contratos eléctricos del Electric Bone and Share,
los contratos del ULE con la Goodyear, los contratos con la Pan American Airways, los contratos con las empresas tabacaleras, y esos contratos produjeron grandes movimientos antiimperialistas en el país, donde confluyeron oligarcas por un lado y sectores obreros e intelectuales, maestros y profesores por otro. A eso se sumó también la solidaridad con dos obreros norteamericanos, Sacco y Vanzetti, que los condenaron a muerte, teniéndolos presos prácticamente toda la década del 20, hasta el 28 que los mataron por sus actividades sindicales. A eso se suma la creación de la Liga Antiimperialista de las Américas, que se hace con motivo de la lucha sandinista en Nicaragua, que desarrolla secciones de la Liga Antiimperialista en distintas partes de América Latina, y en Costa Rica se desarrolla una sección justamente en la Escuela de Derecho cuando Manuel Mora era estudiante en esa escuela. Y Manuel Mora pasa entonces a ser un dirigente estudiantil en ese final de la década del 20 hasta 1933, que se celebra en Costa Rica el segundo Congreso Iberoamericano de Estudiantes, donde Manuel Mora fue uno de los jefes de la delegación en ese Congreso. Ahí vinieron personajes muy interesantes a Costa Rica, entre ellos Vicente Lombardo Toledano de México y otros. Para esa época los estudiantes ya habían tenido luchas importantes contra la dictadura de Tinoco en 1919. En ese año, 1919, también se creó una Unión Libertadora Venezolana impulsada por un joven venezolano que había en Costa Rica, José Sotillo Picornell, que permite, digamos, las luchas de él, traer después a Rómulo Betancourt y a José Palacios a finales de la década del 20, que eran luchadores contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, dirigentes estudiantiles que se integran aquí en Costa Rica rápidamente a las luchas existentes y se van a integrar después al Partido Comunista, especialmente Rómulo Betancourt. También Jaime Cerdas, Mora, Luis Carballo Corrales, que eran estudiantes. Luis Carballo en ese momento de secundaria, que hace una huelga muy importante contra el director del Instituto de Alajuela, un señor de apellido Ardón. Se hizo también la Liga Cívica Juan Rafael Mora, donde había gente de la oligarquía, Ricardo Fournier, Ricardo Moreno Cañas, el gran médico nacional, etc. Para esa época ya existían corrientes políticas o ideológicas en Costa Rica, el social cristianismo que se había introducido con Encíclica Rerum Novarum, con el papá de Rafael Ángel Calderón Guardia, con Jorge Bolio a principios del siglo XX, con el señor Trejos a principios del siglo XX, que habían fundado el periódico La Justicia Social. También en la década del 20 se empieza a desarrollar el fascismo, por la influencia del impacto del fascismo en Italia. Se constituye en Costa Rica incluso un comité fascista en 1928 y empieza a desarrollarse las ideas nacionalsocialistas o las ideas nazis. Pero al mismo tiempo se habían desarrollado las ideas antiimperialistas, las nacionalistas y las patrióticas, que son las que van a influir directamente en el joven Manuel Mora a través de la influencia que en él van a tener Omar Dengo, Joaquín García Monge, muy especialmente Carmen Lira, que va a ser como su mentora permanente hasta los días de su muerte en el exilio, que lo acompañó al exilio a México, Luisa González, Carlos Luis Sáenz, el poeta, todos ellos profesores también de la escuela normal, donde se formaban maestros que tenían una vocación de apóstoles, de ir a enseñar a distintas partes del territorio nacional. La crisis de 1928 mundial hasta el 34 produjo una desocupación del 12%. Hoy tenemos una desocupación que llega casi al 24, entre el 24 y el 28%, pero en aquella época la desocupación era total porque las mujeres no tenían un papel tan importante y tan estratégico como hoy lo tienen en la producción, sobre todo las mujeres cabeza de familia. De manera que cuando un desocupado quedaba en aquella época era la desocupación total de la familia. La situación era muy dura, huelgas, movilizaciones, luchas constantes todos los días entre 1928 y 34. Incluso llegan a fundarse sindicatos de desocupados que hoy no se pueden crear legalmente. Y en ese ambiente se va creando justamente esa lucha social final de la década del 20, principios de la del 30, donde Manuel Mora está jugando ya un papel muy importante como líder estudiantil, se liga a las luchas obreras a través de la Unión General de Trabajadores, fundan un periodiquito que se llamó Revolución para darle fuerza y un grupo de estudio que se llamó Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, y eso conduce a que el 6 de junio de 1931 funden el Partido Comunista. Ese Partido Comunista se
reúne por primera vez en su comisión política el 16 de junio, que es la fecha oficial que el partido adoptó para la celebración de su nacimiento, pero la fecha original es el 6. A partir de 1931 hasta 1934, el partido inicia sus primeras luchas políticas, participa en las huelgas bananeras de 1934, ahí participan dirigentes como Carlos Luis Fallas y Jaime Cerdas Mora, se dan luchas muy importantes en Zapateros, en Turrialba, de donde van a salir dirigentes obreros y el primer diputado zapatero comunista que fue Alfredo Picados, no, ya el segundo, porque el primero había sido Jiménez Guerrero, que fue electo con Manuel Mora. Ahí fue el segundo, que fue Alfredo Picado Sáenz. Y se produce una huelga de trabajadores de café en Turrialba en 1934 y el Partido Comunista impulsa la edición de un periódico que se llama Trabajo, que van a jugar un papel muy importante allí en sus primeros 2 o 3 años. Carmen Lira, que era la jefe editorial durante toda la vida del periódico Trabajo, Rómulo Betancourt, mientras está en Costa Rica porque lo expulsan en esos años, y Manuel Mora, que pasa a ser un articulista y un organizador del periódico, lo que era muy importante desde el punto de vista de los conceptos políticos revolucionarios comunistas de aquella época. Y así participan en sus primeros pasos con candidatos a elección popular, con Adolfo Braña y Guillermo Fernández, que son sus primeros municipios, y los 2 primeros diputados en 1934, que son Manuel Mora Valverde, que tenía 24 años, era un carajillo para la época, y Efraín Jiménez Guerrero, un dirigente sindical muy fuerte. Y ese año, de 1934, el Partido Comunista lleva a cabo una discusión parlamentaria con Jorge Bolio, y ahí muere el Partido Reformista y coge el espacio total y pleno el Partido Comunista en el escenario social. Las luchas campesinas fueron simultáneas en ese momento. El Partido Comunista tenía una gran influencia campesina y le matan su primer dirigente campesino en 1935 en Barba de Heredia, Herminio Alfaro. Así se formó este joven llamado Manuel Mora, que hoy cumpliría 111 años y que pasó a jugar un papel muy importante a partir de ese momento en que funda el Partido Comunista hasta su muerte. Hoy declarado también benemérito de la patria. En otro programa hablaremos de ese otro periodo entre 1930 y 1948 vinculándolo a este hombre extraordinario, Manuel Mora Valverde, y a todos los que con él trabajaron en ese proyecto político. Muy buenas noches.